Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Febrero 26. Números, capítulo 3. Esta era la descendencia de Aarón y de Moisés, cuando el Señor habló a Moisés sobre la montaña del Sinaí. Los nombres de los hijos de Aarón eran los siguientes: Nadab, el primogénito, y Abiú, Eleazar e Itamar. Estos eran los nombres de los hijos de Aarón, los sacerdotes que recibieron la unción y la investidura para ejercer el sacerdocio. Nadab y Abiú murieron en la presencia del Señor, cuando presentaron ante él un fuego profano, en el desierto del Sinaí. Y como no tenían hijos, los que ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre, fueron Eleazar e Itamar. El Señor dijo a Moisés: Manda a la tribu de Leví que se acerque, y tú la pondrás a disposición del sacerdote Aarón, para servirlo. Ellos realizarán tareas para él y para toda la comunidad de Israel, delante de la carpa del encuentro, encargándose del servicio de la morada. Tendrán a su cargo todo el mobiliario de la carpa del encuentro y realizarán tareas para los israelitas, encargándose del servicio de la morada. Tú pondrás a los levitas a las órdenes de Aarón y de sus hijos. Así ellos estarán dedicados a él exclusivamente de parte de los israelitas. A Aarón y a sus hijos, en cambio, les encargarás que ejerzan las funciones sacerdotales. Si se acerca un extraño, será castigado con la muerte. El Señor dijo a Moisés: Entre todos los israelitas, en lugar de los primogénitos, de aquellos que abren el seno materno, yo elijo a los descendientes de Leví. Los levitas me pertenecen, porque todo primogénito me pertenece. Cuando exterminé a todos los primogénitos de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos de Israel, hombres y animales, a fin de que fueran míos. Yo soy el Señor. El Señor dijo a Moisés en el desierto del Sinaí: Inscribe en un registro, por familias y por clanes, a todos los levitas varones que tengan más de un mes. Moisés los registró, según la orden que había recibido del Señor. Los nombres de los hijos de Leví eran Gersón, Kehat y Merari. Los nombres de los hijos de Gersón, por clanes, eran Ligni y Semei. Los hijos de Kehat, por clanes, eran Amram, Izar, Hebrón y Osiel. Y los hijos de Merari, por clanes, eran Mahli y Musi. Los clanes de los levitas, repartidos por familias, eran los siguientes. De Gersón procedían el clan de los libnitas y el clan de los semeitas. Estos eran los clanes de los gersonitas. Los registrados, contando todos los varones de un mes en adelante, eran en total 7,500 hombres. Los clanes de los gersonitas acampaban detrás de la morada, hacia el oeste. El jefe de la casa paterna de los gersonitas era Eleazar, hijo de Lael. Los gersonitas tenían a su cargo, en la carpa del encuentro, la morada y la carpa, su toldo y el tapiz que estaba a la entrada de la carpa del encuentro, las cortinas del atrio y el cortinado para la entrada del atrio que rodea la morada, las cuerdas y el altar, todo el servicio relacionado con esos objetos. De Kehat procedían el clan de los ambitas, el clan de los isaritas, el clan de los hebronitas y el clan de los osielitas. Estos eran los clanes de los queatitas. Contando todos los varones de un mes en adelante, eran en total 8,300 hombres. Ellos tenían a su cargo el servicio del santuario. Los clanes de los queatitas acampaban en el lado sur de la morada. El jefe de la casa paterna de los clanes de los queatitas era Elisafán, hijo de Osiel. Ellos tenían a su cargo el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los utensilios sagrados que se usaban en el culto, el cortinado que dividía el santuario y todo el servicio relacionado con esos objetos. El jefe supremo de todos los levitas era Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tenía la supervisión de todos los que realizaban las tareas del santuario. De Merari procedían el clan de los magilitas y el clan de los musitas. Estos eran los clanes de los meraritas. Los registrados, contando todos los que tenían de un mes en adelante,
Eran en total 6.200 hombres. El jefe de la casa paterna de los clanes de los meraritas era Suriel, hijo de Abijail. Estos acampaban al norte de la morada. Los hijos de Merari tenían a su cargo el cuidado de los bastidores de la morada, sus travesaños, sus postes, sus bases y todos sus enseres, todo el servicio relacionado con esos objetos. También debían ocuparse de las columnas que rodean el atrio, de sus bases, sus estacas y sus cuerdas. Al este, frente a la morada, delante de la carpa del encuentro, acampaban Moisés, Aarón y sus hijos, que realizaban las tareas del santuario en favor de los israelitas. Cualquier extraño que se acercara debía ser castigado con la muerte. Los levitas inscritos, los varones mayores de un mes, que Moisés y Aarón registraron por familias, según la orden del Señor, fueron en total 22.000 hombres. El Señor dijo a Moisés: Realiza un censo de todos los primogénitos varones entre los israelitas de la edad de un mes en adelante, llevando cuenta de sus nombres. Luego aparta para mí a los levitas, porque yo soy el Señor, en lugar de todos los primogénitos de los israelitas, y aparta también el ganado de los levitas, en lugar de todos los primogénitos del ganado de los israelitas. Entonces Moisés hizo el censo de todos los primogénitos entre los israelitas, como el Señor se lo había ordenado. Los primogénitos varones de un mes en adelante que fueron registrados eran en total 22.273 hombres. Luego el Señor dijo a Moisés: Aparta a los levitas en lugar de todos los primogénitos israelitas, y aparta también el ganado de los levitas en lugar del ganado de los israelitas. Los levitas serán para mí, yo soy el Señor. Y como precio del rescate por los 273 primogénitos israelitas, que exceden el número de los levitas, toma 5 siclos por cabeza, en siclos del santuario, teniendo en cuenta que cada siclo equivale a 20 güeras, y entrega ese dinero a Aarón y a sus hijos, como precio de rescate por la diferencia. Moisés tomó el dinero del rescate por aquellos primogénitos, que excedían a los rescatados por los levitas, recibió el dinero de los primogénitos israelitas, 1.365 siclos, en siclos del santuario, y entregó el dinero del rescate a Aarón y a sus hijos, según la orden que Moisés había recibido del Señor. Números, capítulo 4. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: Realiza un censo especial de los levitas hijos de Kehat, por clanes y por familias. Registra a todos los que puedan entrar en servicio, para ejercer funciones en la carpa del encuentro, es decir, a los que tengan entre 30 y 50 años. Los keatitas serán los responsables, en la carpa del encuentro, de los objetos más santos. Cuando haya que levantar campamento, Aarón y sus hijos irán a descolgar el velo protector y cubrirán con él el arca del testimonio. Sobre él pondrán una funda de cuero fino y encima extenderán una tela, toda de púrpura violeta. Luego le ajustarán las andas. Enseguida extenderán una tela de púrpura violeta sobre la mesa de los panes de la ofrenda y depositarán sobre ella las fuentes, los vasos, las tazas y los jarros para la libación. El pan de la ofrenda perpetua estará sobre la mesa. Encima de todo esto, extenderán una tela de púrpura escarlata y la envolverán con una funda de cuero fino. Luego le ajustarán las andas. Asimismo, tomarán una tela de púrpura violeta y cubrirán el candelabro, sus lámparas, sus tenazas, sus platillos y todas las vasijas de aceite que se emplean para el servicio del candelabro. Lo pondrán, junto con todos sus enseres, en una funda de cuero fino, y después lo depositarán sobre unas angarillas. Luego extenderán una tela de púrpura violeta sobre el altar de oro, lo cubrirán con una funda de cuero fino y le ajustarán las andas. Recogerán todos los utensilios que se emplean en el culto del santuario, les pondrán una tela de púrpura violeta, los cubrirán con una funda de cuero fino, y finalmente los depositarán sobre unas angarillas.
Después de haber limpiado las cenizas del altar, extenderán sobre él una tela de púrpura escarlata y pondrán encima todos los enseres que se usan para su servicio, los braseros, los tenedores, las palas y los aspersorios, o sea, todos los enseres del altar. Luego extenderán sobre él una funda de cuero fino y le ajustarán las andas. Y al levantarse el campamento, una vez que Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los objetos sagrados y todos sus accesorios, vendrán los hijos de Kehat para transportarlos, pero no tocarán los objetos sagrados, porque morirían. Estos son los objetos de la carpa del encuentro, que deberán ser transportados por los hijos de Kehat. El sacerdote Eleazar, hijo de Aarón, será el encargado del aceite para la iluminación, del incienso aromático, de la ofrenda perpetua y del óleo de la unción, y ejercerá la supervisión de toda la morada, con todos los objetos sagrados y todos los utensilios que hay en ella. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: No permitan que el grupo de los clanes de los Keatitas sea eliminado del número de los levitas. Por eso, para que puedan vivir y no mueran cuando se acerquen a los objetos más santos, procedan con los Keatitas de la siguiente manera. Vendrán a Aarón y sus hijos, y asignarán a cada uno de ellos su oficio y su carga, pero los keatitas no entrarán a ver los objetos sagrados, ni siquiera un momento, no sea que mueran. Luego el Señor dijo a Moisés: Realiza también un censo de los gersonitas, por clanes y por familias. Registra a todos los que puedan entrar en servicio para ejercer funciones en la carpa del encuentro, es decir, a los que tengan entre 30 y 50 años. Los clanes de los gersonitas serán los responsables de los siguientes oficios y cargas. Ellos llevarán los tapices de la morada, la carpa del encuentro y su toldo, el toldo de cuero fino que está sobre ella, y el cortinado que está a la entrada de la carpa del encuentro, las cortinas del atrio, la cortina de la entrada del atrio que rodea la morada y el altar, y también sus cuerdas y todos los accesorios que se emplean en su servicio. Ellos se encargarán de hacer todo lo necesario. Los gersonitas harán su trabajo bajo las órdenes de Aarón y de sus hijos, tanto lo que se refiere al transporte en cuanto al servicio, ustedes los harán responsables del cuidado de toda su carga. Estas son las obligaciones de los clanes de los gersonitas respecto de la carpa del encuentro. Las cumplirán bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. En cuanto a los meraritas, deberás registrar, por clanes y por familias, a todos los que puedan entrar en servicio para ejercer funciones en la carpa del encuentro, es decir, a los que tengan entre 30 y 50 años. Ellos tendrán a su cargo, en la carpa del encuentro, todos los oficios relacionados con el traslado de los siguientes objetos. Los bastidores de la morada, con sus travesaños, columnas y bases, las columnas que rodean el atrio, con sus bases, estacas y cuerdas, con todos sus accesorios y todo su equipamiento. Además, deberán tener un inventario de los objetos que tienen la obligación de transportar. Estos son los oficios de los clanes de los meraritas, con todas las obligaciones que deberán cumplir en la carpa del encuentro, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. De esta manera, Moisés, Aarón y los jefes de la comunidad hicieron el censo de los keatitas, por clanes y por familias, registrando a todos los que podían entrar en servicio, para ejercer funciones en la carpa del encuentro, es decir, a los que tenían entre 30 y 50 años. Los registrados por clanes fueron en total 2.750 hombres. Estos fueron los inscritos en el registro de los clanes de los keatitas, todos los que prestaban servicio en la carpa del encuentro. Moisés y Aarón los registraron, según la orden que el Señor había dado por medio de Moisés. Los inscritos en el registro de los gersonitas, por clanes y por familias, todos los que podían entrar en servicio para ejercer funciones en la carpa del encuentro, es decir, los que tenían entre 30 y 50 años, fueron en total 2.630 hombres. Estos fueron los registrados en el censo de los clanes de los gersonitas, todos los que prestaban servicio en la carpa del encuentro, y que Moisés y Aarón registraron por orden del Señor. Los inscritos en el registro de los meraritas, por clanes y por familias,
Todos los que podían entrar en servicio para ejercer funciones en la carpa del encuentro, es decir, los que tenían entre 30 y 50 años, fueron en total 3.200 hombres. Estos fueron los inscritos en el registro de los clanes de los meraritas, que Moisés y Aarón registraron según la orden que el Señor había dado por medio de Moisés. Todos los levitas que Moisés, Aarón y los jefes de Israel registraron por clanes y por familias, los que debían prestar servicios en el culto y traslado de la carpa del encuentro, es decir, los que tenían entre 30 y 50 años, fueron 8.400 hombres. A cada uno le fue asignada una obligación en el servicio y el traslado de la carpa, según la orden del Señor por medio de Moisés, y cada uno fue registrado como el Señor lo había ordenado a Moisés. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo, capítulo 50. El Dios de los dioses, el Señor, habla para convocar a la tierra desde la salida del sol hasta el ocaso. El Señor resplandece desde Sión, que es el dechado de toda hermosura. Ya viene nuestro Dios, y no callará, un fuego devorador lo precede, la tempestad ruge a su alrededor. Él llama desde lo alto al cielo y a la tierra, para entablar un juicio contra su pueblo. Reúnanme a mis amigos, a los que sellaron mi alianza con un sacrificio. Que el cielo proclame su justicia, porque el Señor es el único juez. Escucha, pueblo mío, yo te hablo, Israel, voy a alegar contra ti. Yo soy el Señor, tu Dios. No te acuso por tus sacrificios, tus holocaustos están siempre en mi presencia. Pero yo no necesito los novillos de tu casa ni los cabritos de tus corrales. Porque son mías todas las fieras de la selva, y también el ganado de las montañas más altas. Yo conozco los pájaros de los montes, y tengo ante mí todos los animales del campo. Si tuviera hambre, no te lo diría, porque es mío el mundo y todo lo que hay en él. ¿Acaso voy a comer la carne de los toros o a beber la sangre de los cabritos? Ofrece al Señor un sacrificio de alabanza, y cumple tus votos al Altísimo. Invócame en los momentos de peligro, yo te libraré, y tú me glorificarás. Dios dice al malvado: ¿cómo te atreves a pregonar mis mandamientos, y a mencionar mi alianza con tu boca, tú, que aborreces toda enseñanza y te despreocupas de mis palabras? Si ves a un ladrón, tratas de emularlo, haces causa común con los adúlteros, hablas mal sin ningún reparo, y tramas engaños con tu lengua, te sientas a conversar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu propia madre. Haces esto, y yo me voy a callar. ¿Piensas acaso que soy como tú? Te acusaré y te argüiré cara a cara. Entiendan bien esto, los que olvidan a Dios, no sea que yo los destruya sin remedio. El que ofrece sacrificios de alabanza me honra de verdad, y al que va por el buen camino le haré gustar la salvación de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 hasta el 43. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor, y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo, se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: Mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos, para que se cure y viva. Jesús fue con él, y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos, y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré curada. Inmediatamente cesó la hemorragia, y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él, se dio vuelta, y dirigiéndose a la multitud, preguntó: ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la gente te aprieta por todas partes, y preguntas quién te ha tocado?
pero él seguía mirando a su alrededor, para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando, cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: Tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar, les dijo: ¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos, y tomando consigo al padre y a la madre de la niña, y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum. que significa: niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos, entonces, se llenaron de asombro, y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que le dieran de comer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por hacer este reto de bendición con nosotros. Esperamos que hayas disfrutado este recorrido y que hayas aprendido algo nuevo. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte en nuestro canal, Predicador Anthony Rodríguez, y compartirlo con tus amigos y familiares. También te agradeceríamos mucho que le des me gusta y que dejes un comentario de lo que dice la voz del Señor en tu corazón. Nos motiva mucho saber que nuestro contenido está siendo útil y apreciado por nuestra comunidad. No te pierdas nuestra próxima publicación mañana de la Biblia Católica en un año. Recuerda que escuchar su palabra es una forma increíblemente poderosa de profundizar en tu fe y conectarte con Dios. Esperamos contar con tu presencia. Que tengas un maravilloso día. Mi Dios te bendiga. Mi Dios te bendiga.